Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es lunes 16 de diciembre de 2013, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En una operación impecable de la Policía Nacional, después de una investigación dedicada, tenaz, inteligente, se logró dar de baja al sujeto más peligroso que estaba siguiendo las órdenes del Paisa y de Lozada, Diego Fernando Tavares, el hombre clave de las FARC en el asesinato de dos colombianos magníficos, de Rosenberg Urbano y de Ricardo Rodríguez, mis escoltas. Y el atentado en mi contra me salvó la divina providencia. El objetivo era claro: callar la voz de un periodista que estaba diciendo lo que no le convenía a las FARC y no le convenía al gobierno del presidente Santos. Por eso, desde el primer momento en que se conoció el atentado, tanto el presidente como el general Óscar Naranjo, su hombre clave en la Fundación Buen Gobierno, salieron a desviar la investigación en lo que Naranjo es un maestro, para decir que no habían sido las FARC las que habían tenido relación con mi atentado. Hoy, una investigación extraordinaria de la Policía Nacional, dirigida por el señor general Palomino y también por el brigadier general William René Salamanca, lograron estos resultados excepcionales. Diego Fernando Tavares ya no será un peligro para la sociedad colombiana. Respiramos un nuevo aire de tranquilidad, de seguridad, que esperamos se confirme cuando caigan el Paisa y Lozada, que también caerá. La policía prestándole un enorme servicio a la nación. El general Rodolfo Palomino tiene que estar orgulloso de su propia tarea y de la de sus hombres. Hoy, 16 de noviembre, empieza la novena de aguinaldos. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Llega el niño Dios. Llega cargado de regalos para todos, los regalos del alma, los del espíritu, los regalos de la paz, del amor, de la fraternidad. Un Dios que se hace niño en un portal, en el portal de Belén, para traernos la seguridad de un mundo mejor, un mundo que hay más allá, como diría nuestro poeta. La novena de aguinaldos, que todos los padres recen la novena de aguinaldos al pie del pesebre, que los niños canten los villancicos, que sea un mes de regocijo cristiano, de amor, un mes de familia, un mes de reunión de todos los valores en los que debe descansar una sociedad próspera, una sociedad feliz, una sociedad en pleno plan de desarrollo, que es el nuevo nombre de la paz. Bogotá no está a la deriva, dijo el presidente Santos. No está a la deriva, está muy bien manejada por Petro, fue lo que dijo el presidente Santos. Es que la alianza es perfecta. Petro, las FARC, Santos. Santos, que es el candidato de las FARC, entonces ahora termina asociado con Gustavo Petro, diciendo que Bogotá no está a la deriva. De manera, ciudadanos, que a recorrer las nuevas avenidas construidas por Petro, a recorrer tranquilamente en Transmilenio, porque todo está en abundancia, las rutas de Transmilenio, las calles, las vías. La gente más pobre no necesita hora y media o 2 horas para ir desde su casa hasta el sitio de trabajo, no.
Ya Petro lo ordenó todo. Hay que ver la gente con qué tranquilidad se moviliza, cómo llega a su trabajo sin problemas, sin desgaste, sin fatigas, y cómo regresa, pues, por las tardes a gozar de las delicias de su hogar con una ciudad maravillosa como la que deja Gustavo Petro. Es increíble que el presidente Santos pueda decir estas cosas. Es increíble cuando la gente de Bogotá no encuentra respaldo en los momentos críticos de su enfermedad. No hay hospitales. Y los colegios, bien, gracias. Unos colegios que reciben a los niños un ratico por la mañana para que después los eduquen las pandillas juveniles, para que los eduquen las ollas de los bazucos. Esa es la ciudad que no está a la deriva, por fortuna. A propósito, Petro organizó una marcha el viernes que pretendía iba a ser la marcha más grande que se hubiera hecho en la ciudad de Bogotá, algo parecido o superior a la marcha contra las FARC. ¿Recuerdan cuando millones de personas salieron por todas las calles a rechazar los secuestros y los asesinatos de las FARC? Sí, señores, de los mismos que hoy están en Cuba posando de grandes estadistas reunidos con nuestros plenipotenciarios. Es de suponer que haya un minuto de silencio hoy por la muerte de Diego Fernando Tavares. Seguramente el doctor Humberto de la Calle pedirá el minuto de silencio por la muerte de ese prócer. Pues bien, esa marcha del viernes fue más que mediocre. Personas que estuvieron en los sitios, en los puntos de partida de la manifestación, nos dijeron que había 4 gatos. Otro nos corrigió y nos dijo, no, aquí eran 2 los gatos que salían para la manifestación. Ni los servidores públicos acudieron al llamado, ni siquiera eso. Porque ya se conocieron las pruebas con las que obró el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado. Pruebas irrefutables, contundentes, no de 2 semanitas de desorden, como lo dijo por ahí algún columnista, sino de 1 año entero y el desorden continúa. ¿Qué es lo que va a pasar en Bogotá con las basuras ahora cuando venza el plazo que tienen fijados estos contratos? ¿Petro va a volver a contratar a dedo como contrató hace 1 año? ¿Eso es lo que le gusta al famoso columnista que habla de las 2 semanitas de desorden? 100.000 millones de pesos perdidos según el Contralor. Hablaremos con él para que nos diga 100.000 millones. Es que no robó nada. Y es que para ser un mal alcalde hay que robar. No puede haber sino corrupción particular y privada y personal como causal para la destitución. Ya lo veremos. Ahora Petro va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a jugar una carta que no comprendemos. Las autoridades de Colombia no se han manifestado definitivamente. Petro tiene que presentar su recurso ante el Procurador General de la Nación y el Procurador tiene el deber y la oportunidad de manifestarse, a ver cuáles son las pruebas equivocadas. El diario El Tiempo las publicó con objetividad y ahí están todas las pruebas. Todos los que le recomendaron a Petro que no hiciera esa locura, que no cometiera esa barbaridad contra los intereses de la ciudad, los cometió y seguimos pagando los costos todos los días. Pagamos los costos de un mal sistema de recolección de basuras. Y no es un tema menor, es un tema gravísimo, gravísimo. Hoy tendremos un nuevo gran reportaje con Oscar Iván Zuluaga. Temas: la salud y la educación. Perdón, la vivienda y la salud. La educación la tratamos ya la semana pasada. La vivienda y la salud. 2 temas fundamentales para el porvenir de Colombia. La salud está al garete y la vivienda también. Ni siquiera las 100.000 casitas gratis pudieron aparecer. Las calculan en unas 30.000. 70.000 no se construyeron sino en las promesas y en los discursos de Santos y de Germán Vargas Lleras, que a propósito
Santos se va para la convención del Partido de Cambio Radical a decir ¡viva el Partido de Cambio Radical! ¡Viva el Partido de Cambio Radical! Vamos a ver si Cambio Radical llega al umbral de los votos necesarios para seguir viviendo. Necesita 400.000 votos. ¿De dónde los va a sacar? En el mundo internacional, Irlanda salió del calabozo en el que estaba confinada. Irlanda arregla lo sustancial de sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Europeo, con la Unión Europea. Se pone al día luego, después de someterse a un programa de austeridad muy serio. Irlanda, que fue la gran sorpresa económica de hace unos años y que cayó en una situación crítica por la burbuja inmobiliaria, que allá también la hubo, ahora se recupera. Le falta mucha tarea por recorrer, pero ya salió de la tutela fundamental del calabozo en que estaba encerrada. Michelle Bachelet, otra vez presidenta de Chile, con más del 62% de los votos. ¿Cuál va a ser su política? Someterá a Chile a una política de gasto social desbordado, más allá de las posibilidades de ese país. Ese es el gran problema del socialismo. Así fue el señor Rodríguez Zapatero en España, que la dejó quebrada. Así fue el socialismo, y así es el socialismo en Francia, que la está quebrando radicalmente. Así es el socialismo donde quiera que llegue. Gastar, gastar y gastar para que después pague ¿quién? Los platos rotos. Los candidatos al Congreso serán los mismos, menos en Uribe Centro Democrático, donde está la renovación. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U presentan los mismos candidatos que ya están en el Congreso. ¿A usted le gusta ese Congreso? No es sino que vote por esos partidos. Quiere un Congreso nuevo, de renovación, de cambio, con gente joven, con mujeres en las primeras líneas del acontecer nacional. Vote por Uribe Centro Democrático y cambie la historia de Colombia. Ahora el gobierno también anuncia otra gran reforma política y la hará el ministro Iragorri. Señor ministro, usted sabe que eso le queda grande. En una carrerita en estas vacaciones aproveche y léase siquiera los 10 volúmenes de la doctrina de ciencia política de Viardot, y entonces empezará a entender algo de la política que usted quiere reformar. El Boston Globe, el periódico más importante de Boston, dice que definitivamente, en opinión de los técnicos, la masacre de Boston, aquella que cometieron un par de muchachitos procedentes de la antigua Unión Soviética al terminar la maratón de Boston, se debió a creencias personales radicalizadas. Tsarnaev oía voces, era una especie de iluminado, estaba poseído por unas formas de fanatismo que lo llevaron a cometer esa barbaridad, y que no hay rastros de que su actuación terrible se deba a un complot urdido por una organización terrorista. En Alepo, Siria, 36 muertos causados por el bombardeo de un helicóptero de Bashar. En su mayoría, estas 36 víctimas está conformada por niños. Pero no importa, como no fue con armas químicas, los Estados Unidos se encoge de hombros y dice, pues que maten otros 36, no hay problema. Falleció un grande del cine que se hizo famoso con una película, Lores de Arabia, Peter O'Toole, a los 81 años, un gran actor, pero cuya cinta máxima fue esta, Lores de Arabia, falleció. Y en Ucrania siguen los conflictos. Se suspenden diálogos con la Unión Europea y el presidente firma un acuerdo con Rusia. Mientras tanto,
los disturbios continúan. Como continúa el genocidio en la República Centroafricana. Ayer hubo 500 muertos. Es una lucha entre católicos e islamistas. Y en Norcorea, la última noticia es que la hermana de Kim Jong-un, el viejo patriarca, y quien es tía de Kim Jong-un, el actual mandamás en ese pobre país, y esposa del fusilado Jang Song-taek, esa sí sigue en el poder. Fusilaron al marido, pero ella sigue rampante. Y en Hoy en la Historia recordaremos lo que pasaba en el mes de diciembre, en el año de 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial cobró esos perfiles. Antes parecía ser una guerra europea. En el año 41 se generalizó por el mundo entero. Hay que recordar la historia si no se quiere repetirla. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues el tiempo, doctor Londoño, puso las cosas en su sitio. Me refiero no al periódico, sino al tiempo. Porque a pesar de la resistencia del gobierno de Juan Manuel Santos a aceptar que el atentado en su contra, doctor Londoño, era en el que asesinaron vilmente a dos de sus escoltas, Ricardo Rodríguez y Rosenberg Urbano, que descansen en paz, y dejó 40 heridos, fue un acto de las FARC. Pues bien, como les digo, el tiempo y las investigaciones se encargaron de confirmar lo que usted siempre sospechó y siempre dijo. Fueron las FARC las autoras de su atentado y lo hicieron mientras en el Congreso se tramitaba la Ley de Justicia y Paz. Es decir, mientras negociaban la paz, ponían bombas Lapa en su camioneta, doctor Londoño. Pues bien, la noticia es que mataron al jefe de las FARC que planeó el atentado en su contra, Diego Fernando Tavares, alias Lucho o Andrés, en una operación de la policía y el CTI. Llevaba más de 1 año y 7 meses siguiéndole la pista a este guerrillero que estaba a las órdenes del Paisa, el jefe de la columna Teófilo Forero de las FARC. Pero en la madrugada del domingo cayó el personaje en cuestión con uno de sus hombres y 2 más que fueron capturados. Se sabe que Diego Fernando Tavares conoció al Paisa hace varios años cuando los presentó un narcotraficante del Cauca. Se sabe también que tras huir por el atentado en contra de usted, doctor Londoño, exministro y periodista, se alistó en las FARC este señor Tavares y creó un grupo élite para cometer atentados. Y corrijo, este terrorista, no señor. Tavares cayó a través de un guerrillero que era el encargado de transmitir los mensajes. Ese guerrillero que se desmovilizó le contó a la policía la relación entre Tavares y el Paisa y los sitios donde solía ir. Esa información, a su vez, fue confirmada por otro guerrillero con el alias de El Garra, del Frente Sexto, que fue capturado en octubre en Santander de Quilichao y bueno, contó que efectivamente así eran las cosas. Al parecer Tavares estaba planeando nuevos ataques y atentados. De hecho, cuando los capturaron, Tavares y sus hombres fueron sorprendidos vestidos de militares y llenos hasta las orejas de material explosivo. La pregunta que hago es, ¿qué tiene que decir a esto el general Naranjo y el presidente Juan Manuel Santos, quienes salieron corriendo tras su atentado a decir que no se podía decir que las FARC estuvieran detrás de su atentado, doctor Londoño? ¿Qué tiene para decir el general Naranjo? ¿Qué tiene para decir el presidente Santos? Es que ese día se aprobaba en el Congreso el famoso Marco para la Paz y entonces no había que crear olas. Había que dejarle impulso a estos terroristas que asesinan al periodista que dice algo que les incomoda. De manera que si usted, amigo periodista, quiere vivir tranquilo, esté de acuerdo con lo que están diciendo en Cuba. Si está en desacuerdo, usted está poniendo en grave peligro su vida. Y eso
con el aplauso del presidente Santos y del general Naranjo, que precisamente no es la idea ni la línea de conducta del general Rodolfo Palomino. Por esto nos tenemos que felicitar, Montserrat, porque si la policía en las manos del general Naranjo quiso desviar la investigación desde el primer minuto, de eso se trataba, para que la gente no supiera qué era lo que había pasado y con qué moneda se le cobra a un periodista que diga lo contrario de lo que al presidente le conviene. El nuevo director de la policía, Rodolfo Palomino, y el jefe de protección, William René Salamanca, se dedicaron a la tarea a la que les corresponde por mandato de la ley, por mandato de la Constitución y por orden judicial, porque hay fiscales que de verdad merecen su tarea, que de verdad son una garantía para la nación. Y mire usted, por lo menos ahora se respira más tranquilo. Se dice que este era el hombre que estaba atentando contra la vida o quería atentar contra la vida del presidente Álvaro Uribe, siguiendo las órdenes del Paisa. El Paisa desde luego es un peligro, pero tiene que encontrar otro Diego Fernando Tavares y esos no están detrás de la puerta. Eso se demora, es difícil y probablemente no haya otro tan cruel como el que les puso la bomba en el Club El Nogal hace ya muchos años, y el que trató de asesinarme hace unos meses, el mayo 15 del año 2012. De manera que quedan las cosas en su punto. Diego Fernando Tavares ha sido dado de baja después de una investigación fantástica de la Policía Nacional y del CTI, que le dio el respaldo para proceder de conformidad. Diego Fernando Tavares ha desaparecido. Hay paz. Nos imaginamos que será un momento de luto en La Habana y que habrá minutos de silencio en homenaje de este buen guerrillero, de este buen luchador, como diría Hugo Chávez, de Raúl Reyes, ¿no? ¿Recuerda usted? Sí, el homenaje, claro, el sí, homenaje de Chávez a Raúl Reyes. Ahora seguramente habrá homenaje también de Nicolás Maduro y de quién sabe cuántos más. No sé si los plenipotenciarios nuestros en La Habana también le harán homenaje a Diego Fernando Tavares. Lo cierto es que el país respira ahora más tranquilo, quedan Lozada y el Paisa, pero como sabemos, lo dijo el general Rodolfo Palomino, esos también caerán. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes de 16 de diciembre del año 13. Ayer se cumplieron 18 meses del vil atentado en contra del director de la Hora de la Verdad, doctor Fernando Londoño, que le costó la vida a sus dos ángeles de la guarda, a Rosenberg y a Ricardo. Y aquí estamos, pretendiendo establecer si hubo irregularidades o extralimitaciones en la destitución del alcalde Gustavo Petro Urrego. El fiscal Eduardo Montealegre Linet ordenó la apertura de 2 investigaciones preliminares contra el jefe del ente disciplinario. Una, por presunto abuso de autoridad y falta de competencias del procurador en esta decisión, y 2, para establecer si el fallo del procurador fue desproporcionado. Dice Montealegre Linet: vamos a iniciar unas indagaciones preliminares y determinar varias conductas por parte del procurador denunciadas por un ciudadano, acotó Montealegre. El fiscal anunció igualmente que tras conocer de un supuesto complot en contra del alcalde por cuenta de operadores privados, también se abrirá una investigación preliminar. Doctor Londoño, ¿y al fiscal quién lo ronda? ¿Y Saludcop qué? ¿Y las investigaciones que hace la Contraloría qué? ¿Y los contratos con la presidencia qué? Eso es lo que hay que averiguar. El fiscal, es la impresión que nos da, está desesperado porque lo persigue su pasado. Y entonces
la Contralora está averiguando miles de millones de pesos en contratos con Saludcop y centenares de millones de pesos en contratos con la Presidencia de la República. El presidente Santos, ¿cuándo va a revelar los contratos que celebró con el doctor Montealegre? La persona a la que después incluyó en la famosa lista para la elección de fiscal. Y entonces, como le pagó centenares de millones de pesos, que son plata de todos, no son plata del presidente de la República, no son su platica de bolsillo, es la plata del Tesoro Público, y el Tesoro Público es sagrado, señor presidente. ¿Por qué no nos deja conocer los conceptos que le dio Montealegre? ¿Por qué no nos dice cómo se ganó centenares de millones de pesos en unos meses? Y la Contralor, que culmine su investigación y que nos diga en qué se ganó con Saludcop miles de millones de pesos que pertenecen a la salud de todos los colombianos. Tampoco son plata de bolsillo del señor Palacino, ni del señor Montealegre, ni de su abogado, el presidente del Club El Nogal. No. Eso le pertenece a la comunidad, eso le pertenece a quienes hacen sus aportes a la salud. Y entonces, para que eso no se sepa, sale corriendo a crear este problema contra el Procurador General de la Nación cuando no le corresponde. Si el procurador obró o no obró conforme a derecho, si la resolución es legítima o no es legítima, eso le corresponde al Consejo de Estado, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, una vez que esté en firme la providencia del procurador. Pero el fiscal tiene prisa, el fiscal está desesperado, el fiscal está enloquecido por su amistad con Petro, con el señor Ortiz, que es íntimo amigo de Petro e íntimo amigo del fiscal también, y entonces esa trilogía está luchando en contra del tiempo para crear la impresión de que el procurador es un monstruo. En el diario El Tiempo, William, salieron publicadas las pruebas con las que obró el procurador, pruebas más amplias, más contundentes, más claras, desatendiendo todas las recomendaciones que se le hicieron, todos los consejos que se le dieron. El alcalde de Bogotá siguió firme en su tarea de crear un plan de basuras que no era plan, simplemente sembrar un problema con finalidades demagógicas. Él quería rebajar el valor de las basuras en Bogotá, lo que hizo fue crear un caos en Bogotá que le está costando mucho dinero a la ciudad. Esa es la verdad. Y Montealegre, perseguido por su pasado, embiste contra el procurador a ver si su pasado se nos olvida. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz comienzo de semana para todos nuestros oyentes. 6:32 en la mañana. Les cuento que vamos a arrancar esta semana hablando de noticias internacionales, destacando que la médica de 62 años, Michelle Bachelet, volverá al poder en Chile luego de ganar ayer la segunda vuelta electoral, que por cierto estuvo marcada por un alto abstencionismo del 58%. Según los datos oficiales que nos da a conocer hasta ahora el Consejo Electoral de ese país, con el 99,97% de las mesas escrutadas, la señora Bachelet, quien recuerden ustedes ocupó el poder entre el 2006 y el 2010, logró ayer 3.468.389 votos, que representan el 62,16%, mientras la economista conservadora Evelyn Matei se ubicó en el segundo puesto con 2.111.306 votos, o sea, el 37,83%. Bachelet, quien asumirá nuevamente el mandato de Chile el 11 de marzo del año 2014, cuando preste juramento, prometió varias cosas, entre ellas educación gratuita y de calidad, pensiones dignas para la vejez chilena, prometió más poder para las regiones y señaló concretamente que su proyecto de gobierno estará centrado en la clase media de su país. Sí, más pensiones de jubilación con los chilenos jóvenes que trabajan para mantener una población que se envejece cada vez más. Yo le quiero rogar que nos busque, Jessica, para que demos el dato. ¿Cuál es la tasa de crecimiento vegetativo de la población en Chile? Para que miremos cómo se está envejeciendo esa población, y entonces menos jóvenes tendrán que sostener más viejos.
Y la educación pública gratuita y de calidad, eso es un decir. No le va a costar a los padres de familia, le va a costar a los demás padres de familia a los que pagan impuestos. Porque eso no es un milagro. Educación pública gratuita. No. Eso es una falacia. La educación de calidad alguien la paga. Y si no la paga el padre de familia, hay otro padre de otra familia que sí la tiene que pagar a través de los impuestos o a través del endeudamiento del Estado, que es una forma de gravar también a la población. De manera pues que esto es demagogia socialista barata. Y vamos a ver cuánto resiste Chile y cuánto daño le hace la señora Bachelet a un país que está despegando hacia el desarrollo y que con estas propuestas socialistas tiene la garantía de un retroceso hacia el subdesarrollo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy abrimos la semana hablando de hidrocarburos porque no es nada bueno el panorama para ese sector de la economía en los pronósticos que se han hecho para el año entrante. Según informa la Asociación Colombiana del Petróleo, la ACP, el crecimiento de producción petrolera del año entrante se prevé en 2.3%, un aumento muy poco significativo y que dejaría la producción nacional en 1.030.000 barriles por día, una cifra que aún se encuentra lejana de la meta trazada inclusive para este año por el gobierno nacional y que es de 1.040.000 barriles. Este sería, se ha dicho, el más bajo crecimiento en los últimos 6 años y por supuesto dentro de las problemáticas que están azotando al sector se encuentran la falta de infraestructura, los atentados terroristas y los problemas con las comunidades. Y esto tiene un impacto inmenso en las finanzas nacionales porque este pobre crecimiento también es en últimas un pobre crecimiento en las regalías. Y el problema de las comunidades, doctor Londoño, un obstáculo muy grande que están teniendo que enfrentar las compañías petroleras que llevan prosperidad a las regiones, y fiel ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en el municipio de Tauramena, uno de los municipios del departamento de Casanare, en donde Ecopetrol tenía un inmenso proyecto llamado Odisea 3D, que se encontraba en etapa de exploración, un proyecto que abarcaba 257 kilómetros cuadrados y que hacía parte de un bloque que había sido adjudicado por la ANH en el año 2008. Pues ayer en Tauramena se llevó a cabo una consulta popular en la que 4.426 ciudadanos dijeron no en las urnas a la exploración y explotación de hidrocarburos en su municipio y por supuesto sienta esto un precedente que sumado a lo que ya vimos que ocurrió en Piedras, en Tolima, algo muy similar pero en un tema minero, pues complica la situación de la exploración y la explotación del subsuelo colombiano. Tauramena dice no a la explotación de hidrocarburos y esto se puede convertir en un virus en el país, en donde se mueven las consultas populares, por supuesto siempre con intereses políticos que están moviendo los hilos detrás, y lo cierto, doctor Londoño, es que con este panorama mucho se complica la situación para el sector de hidrocarburos, que es, por supuesto, una de las locomotoras a las que supuestamente le ha apostado el gobierno del presidente Santos. ¿Y dónde está la democracia en Colombia? 4.400 personas deciden por 45 millones de colombianos. De manera que nuestras perspectivas de crecimiento petrolero, que son definitivas para que este país no tenga una crisis tremenda dentro de 6 años. Se está acabando el petróleo en Colombia. Necesitamos nuevos hallazgos. Ecopetrol tenía aquí unas perspectivas muy importantes, pero entonces consulta popular y 4.400 personas pueden más que el interés de 46 millones de colombianos. Sí, señor. Desde luego, es una exploración y una explotación que tiene que hacerse de acuerdo con el medio ambiente y para beneficio de las comunidades. Todo eso lo hace Ecopetrol donde quiera que trabaje, pero ahora resultan 4.400 personas que dicen no. Y entonces no hay petróleo. Y entonces 45 millones de colombianos que paguen los platos rotos y que se pongan a importar petróleo dentro de 6 años. Y las finanzas públicas, usted habla de las regalías. ¿Y qué tal las ganancias de Ecopetrol? Sí, ¿Qué tal el impacto que esto va a producir en la bolsa de valores, tanto en Colombia como en Nueva York, cuando se sepa que Ecopetrol tiene dificultades para explorar petróleo, que no tiene horizonte, que se quedó limitado? ¿Cuánto va a valer la acción de Ecopetrol y cuánto las utilidades que va a generar Ecopetrol? Y todo eso, no se le olvide, representa el 80% de todas esas utilidades son ingresos para la nación, ingresos que no tendrá la nación. El presupuesto nacional va a tener un hueco inmenso. Tauramena, 4.400 personas. Sí, 4.426. Bueno, ¿cómo le parece, pues? Deciden la suerte de 46 millones de colombianos.
Extraña democracia, ¿no le parece? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de las advertencias de la Veeduría Distrital sobre las irregularidades del proceso para establecer un nuevo esquema de recolección de basuras en la alcaldía del destituido e inhabilitado alcalde Gustavo Petro Urrego. Frente al deber de control preventivo para evitar la corrupción o la mala administración en el distrito, Adriana Córdoba, veedora distrital, recordó que el año pasado su entidad emitió alrededor de 17 llamados de alerta, advirtiendo la necesidad de una licitación. Córdoba dijo que el alcalde distrital debe respetar las reglas del juego de ordenamiento jurídico y la gestión pública, que el poder se encomienda a un cargo no es omnímodo y que debía coordinar el modelo con los diferentes agentes involucrados en el sector de las basuras, sentido en el cual intervino la entidad que dirige en 3 debates en el Consejo Distrital, recordando que la licitación de las basuras abierta en el gobierno de Samuel Moreno se había caído por problemas de corrupción. Una vez la actual administración prorrogó los contratos, tenía que haber abierto una nueva licitación con unos nuevos requisitos, los cuales no fueron aprobados por la CRAC. Los señalamientos de irregularidades que hace la veedora distrital Adriana Córdoba se suman a otros señalamientos en el mismo sentido, como los del contralor distrital Diego Ardila, quien la semana pasada dijo tener procesos de responsabilidad fiscal contra la administración de Gustavo Petro por 99.000 millones de pesos solo en lo atinente al tema de las basuras, y hallazgos fiscales por 688.000 millones de pesos en toda su gestión frente a la alcaldía. Al accidentado curso del modelo de basuras de la capital se suman polémicas actuaciones, como la del fiscal general Eduardo Montealegre, quien pretendió obligar a la Procuraduría a entregarle un fallo sin haberlo notificado al directamente afectado, luego de manifestar públicamente que el procurador no podía destituir al alcalde distrital, o la actuación del abogado del destituido alcalde, quien pretendió tutelar los derechos sin conocer el fallo, solicitando la suspensión provisional del mismo, pretensión negada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, o las declaraciones del nuevo embajador de los Estados Unidos, Kevin Whittar, que destituye al alcalde distrital, a pesar de no haber sido cuestionadas durante la gestión de procuradores como Maya Villazón, quien destituyó más funcionarios sin afrontar las mismas críticas. Centenares de alcaldes fueron destituidos por Maya Villazón, no pasó nada. Nos destituyó a nosotros por impedir que los Rodríguez Orejuela salieran de la cárcel y decirle al juez que lo estaba intentando, cometiendo todas las irregularidades imaginables, todas. Y le dijimos entonces prevaricador y por orden judicial rectificamos nuestro dicho. Nos condenó a 15 años de pérdida de los derechos políticos. Ahí no era un monstruo el procurador. No era un monstruo cuando inició acción disciplinaria contra todos los senadores de la República y les cambió, les negoció esa acción disciplinaria contra el voto que lo religió. Ahí no era un monstruo, ahí no era un monstruo. Eso era una maravilla. Es que cuando el monstruo es de propiedad de uno, las cosas cambian, Alejandro. De manera pues que la señora Córdoba lo dijo. Una de las irregularidades más monstruosas en este proceso de basuras es que se otorgó un contrato multimillonario a dedo, sin licitación pública. Eso le parece muy bien a los comentaristas, a ciertos comentaristas de la prensa. ¡Qué maravilla! Un funcionario que otorga contratos a dedo por centenares de miles de millones de pesos. Eso está perfecto. Hay que aplaudirlo. ¡Viva el alcalde Petro, que para quien las licitaciones es un requisito que no pega, que no vale, que no significa nada!